Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Bienvenidos a la explicación del ejercicio 3, demostración de un argumento usando las leyes de la inferencia lógica para la tarea 2, unidad 2, métodos para probar la validez de un argumento. La directora Carolina Castaño, los directores de apoyo y la red de tutores les damos una cordial bienvenida. Es importante que tengamos claro que desde el entorno de aprendizaje nosotros podemos tener todas las referencias bibliográficas para cada una de las unidades. Es importante abordar estos contenidos, tanto como los OVIs, que son objetos virtuales interactivos, y los OVAs, que son objetos virtuales de aprendizaje, que fortalecen la construcción del conocimiento para poder abordar la guía de actividades. ¿Qué es importante en este ejercicio? Es importante que tengamos claro qué es un lenguaje simbólico, que conozcamos las leyes de inferencia, que son leyes que están establecidas para que al aplicarlas podamos nosotros demostrar la validez de un argumento, que se aplican solo cuando estas expresiones simbólicas, el resultado de la tabla, es una tautología. Debemos ordenar estas en premisas, debemos verificar qué ley se aplica y entre qué premisas cumplen para poder aplicar cada una de las leyes de inferencia. Siempre recordando el significado de los conectores lógicos en lenguaje natural. Este es el I, el O, el sí, entonces, que es un condicional con un antecedente, con un consecuente, y la negación y el bicondicional. Recordemos cómo funciona modus ponendo ponens. Tenemos un condicional con un antecedente, un consecuente. Tenemos una proposición que es el mismo antecedente, concluimos el consecuente. Modus tollendo tollens tiene un antecedente y negamos en una proposición alguno de el consecuente, concluimos la negación del antecedente. El silogismo hipotético se aplica cuando entre las premisas tenemos dos condicionales y el consecuente es el antecedente del segundo, concluimos el antecedente del primero con el consecuente del segundo. El silogismo disyuntivo son dos proposiciones en disyunción, negamos alguna de ellas y concluimos la otra. El silogismo constructivo tenemos dos proposiciones en disyunción y cada una de ellas es el antecedente de un condicional, concluimos los consecuentes en disyunción. ¿Qué es aplicar la regla de la conjunción? Es que yo puedo unir dos proposiciones si lo requiero para ir aplicándolas y llegar a la conclusión. Lo que yo debo hacer es aplicar estas leyes de inferencia en este antecedente para poder concluir este consecuente. La simplificación significa que yo puedo separar dos proposiciones, la que requiera. El silogismo destructivo quiere decir que si tengo dos proposiciones negadas en disyunción y tengo los consecuentes negativos, yo concluyo los antecedentes negados también en disyunción. La adición, pues, quiere decir que yo puedo colocar en disyunción dos proposiciones si así lo requiero. Entonces, vamos a abordar el ejercicio número 2, el ejercicio número 3 de la manera más sencilla. Es importante que tengamos claro que cuando nuestras proposiciones están separadas con conjunciones, son nuestras premisas. Entonces, todo lo que esté en paréntesis le voy a dar el nombre de premisa 1, premisa 2, premisa 3 y las voy a organizar de tal manera que al aplicar estas reglas, yo pueda llegar a esta conclusión porque ya verificamos que es una tautología. Debemos verificar que esto es una tautología, entonces primero vamos a hacer la simulación de este lenguaje simbólico. Vamos a ir a nuestro enlace Padlet y vamos a buscar el anexo 6, que es el anexo donde nosotros podemos encontrar el simulador y vamos a iniciar a describir nuestro lenguaje simbólico como tal, cuidando de hacer todos los corchetes, paréntesis que requiramos. Nos dice que
P, entonces Q, cerramos paréntesis, en conjunción con Q, entonces R, cerramos paréntesis, en conjunción con la negación de R, y a esto cerramos esas llaves para el consecuente, que es a lo que nosotros debemos llegar para demostrar esa validez. Colocamos no P y no Q, cerramos paréntesis en disyunción con R, cerramos y generamos la tabla donde obtenemos una tautología y la vamos a recortar en miras de poderla pegar en nuestro trabajo como tal. Ahora nos dice que debemos completar la tabla estableciendo cada ley de inferencia y las premisas. Entonces, todas aquellas premisas que están en paréntesis separadas con las conjunciones, les vamos a colocar un nombre. Esta se va a llamar premisa 1, P entonces Q, mi premisa 2, Q entonces R, mi premisa 3, no R, y que debo concluir a no P y no Q o R. Entonces, ¿qué es importante? Que vayamos haciendo paso a paso para no equivocar. ¿Qué observamos? Observamos que tenemos dos condicionales, entonces vamos a buscar una ley de inferencia que tenga dos condicionales. Encontramos el silogismo hipotético, vemos si cumple P entonces Q, Q entonces R, entonces concluimos P entonces R. ¿Qué ley es la que aplicamos ahí? Entonces, silogismo hipotético. ¿Entre quién aplicamos? Entre la premisa 1 coma la premisa 2. Acá es importante que tengamos claro que este silogismo hipotético en sus siglas es como CH. Ahora, a partir de eso, nos queda P entonces R, ¿cierto? Y tenemos a no R, entonces vamos a buscar una proposición que tenga un condicional y niegue el consecuente. Entonces acá tenemos a modus tollendo tollens, que cumple este T, y ahora va a ser entre mi premisa 4 con mi premisa 3. Entonces nos damos cuenta que ya vamos teniendo a no P, pero yo requiero a no Q, entonces voy a buscar la manera de obtener a no Q. Si yo tengo Q entonces R y tengo no R, entonces yo voy a obtener a no Q. ¿Qué aplico? Aplico de nuevo modus tollendo tollens, pero entre P2 y P3. Siempre cuidando de revisar para dónde voy. Ahora ya tengo estas, requiero hacer una adjunción. Voy y reviso qué regla de inferencia o ley de inferencia me permite unir dos proposiciones. Entonces sencillamente voy a aplicar esta regla que se llama adjunción o conjunción y adjunción entre quién, pues entre mi premisa 5 y mi premisa 6. Aquí debo cambiar la premisa 6. Las 1 y ya tengo esta parte, me falta con OR, entonces yo tengo AR, voy a buscar AR. Luego al observar que al final tenemos una disyunción con R, pero yo tengo AR negativo,
le aplico una doble negación a la premisa 3. Para finalmente, vamos a revisar alguna ley de inferencia que me permita colocar en disyunción dos proposiciones. Sencillamente voy a colocar mi premisa 7 en disyunción con mi premisa 8 mediante la ley de inferencia de adición. Las coloco en disyunción. ¿A quiénes? A mi premisa 7 con mi premisa 8. Y aquí yo tengo, es mi premisa 9. Esa es la manera como nosotros demostramos paso a paso durante el lenguaje simbólico para llegar a la conclusión y demostrar que es verdadero, ¿no? Es la demostración de un argumento mediante las leyes de inferencia. Entonces, así es el proceso, la premisa de la ley aplicada, la ley aplicada y las premisas usadas teniendo en cuenta la abreviatura. Importante, vamos a revisar la abreviatura para la adición, LA. Entonces acá es LA. Pues fue un placer acompañarlos en la explicación del desarrollo del ejercicio 3. Ánimo y a colocar sus aportes en el foro lo más pronto posible para que el tutor y toda la red de tutores podamos hacer el trabajo de retroalimentarles y contribuirles a su proceso. Entonces, en ese momento, pues podemos copiar el cuadro o pues podemos hacer el cuadro en el formato Word.